ahora sí vamos a iniciar la clase debido a que es un poco extensa. Me presento con todos ustedes. Buenas tardes, soy la doctora María Luz Cabrera, pediatra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. La clase del día de hoy es sobre el examen físico general, la semiología de la cabeza, la cara y cuello. Bueno, es bastante información. Lo que he considerado son las patologías o signos y síntomas más frecuentes que vemos en pediatría. Y poco a poco, felizmente, como ya van a empezar las prácticas presenciales, ustedes van a ir adquiriendo la experiencia para examinar o valorar a nuestros pacientes pediátricos conforme se vaya desarrollando el curso. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy, creo que no, ¿ven mi pantalla que cambia? Ya, ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, Lo que vamos a tratar el día de hoy es sobre el examen físico general, dentro del cual vamos a evaluar el aspecto general de los pacientes, el estado de conciencia, el estado de nutrición, las funciones vitales en pediatría, para luego pasar a la semiología de la piel y las faneras, la cabeza y la cara y el cuello. En cuanto al examen físico general, mediante este examen nosotros vamos a obtener información básica para conocer el estado de salud del niño, el cual va a determinar si este paciente requiere o no una actuación e intervención inmediata, por ejemplo, en un servicio de urgencias. Para ello vamos a valorar aspectos objetivos como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el peso, la talla de nuestros pacientes, y aspectos subjetivos como la apariencia de ellos. Si han escuchado la clase anterior de historia clínica, les he recalcado que en pediatría debemos adaptarnos a las características y particularidades de cada paciente según su edad. Es así que, por ejemplo, para lograr una buena cooperación y confianza del niño, a veces debemos de examinar en las faldas de la mamá, como vemos en la imagen, sobre todo en pacientes pequeños, escolares, preescolares y lactantes. Y ya en pacientes escolares y adolescentes que cooperan un poco más, por ejemplo, podemos realizar todo el examen físico en una camilla como estamos acostumbrados. Es importante que no olviden que siempre debemos hacerlo con respeto tanto hacia el paciente y a los explicando todos los procedimientos que vamos a seguir. Entonces, en cuanto al físico general, vamos a hablar el aspecto general, el estado de la conciencia, una impresión subjetiva del estado nutricional y las funciones vitales. En cuanto al aspecto general, podemos valorarlo mediante el triángulo de evaluación pediátrica, el cual va a valorar el aspecto considerando el tono, la reactividad, la consolabilidad y la mirada y llanto del paciente, y el lenguaje de su edad. En cuanto a la parte respiratoria, en el triángulo de evaluación pediátrica vamos a valorar aquellos signos de dificultad para respirar, como son mirajes, el aleteo, quimnia y algunos ruidos como el estridor, el quejido, las sibilancias. Y en la parte circulatoria lo que evaluamos es la coloración, si hay palidez, cianosis, livideces o cutis marmorata. Es importante recalcar, como lo mencioné en las clases anteriores, es que este examen solamente debe durar 15 a 20 segundos, por lo que es importante valorar a nuestros pacientes cuando están estables, poder identificar aquellos signos que nos indican alguna inestabilidad. Entonces, como vemos en las imágenes inferiores, son pacientes que acuden a consulta, pero tienen un buen tono porque están sentados, están reactivos, conectan la mirada con la mamá, conectan la mirada de ese paciente con la cámara. Ese paciente, por ejemplo, luce eh, en un regular estado general, un poco apagado, probablemente se encuentre con fiebre porque vemos que hay eritema en las mejillas, en las orejas, pero a pesar de ello tiene un buen tono, está sentado, los brazos flexionados y mirando a la madre. Entonces, estos pacientes tienen un buen o regular estado general, son pacientes estables. Por el contrario, en estas imágenes vemos, por ejemplo, en la imagen número 1, un paciente que está con una ligera
hipotonía, porque vemos que los miembros superiores están en extensión, no conecta la mirada con la mamá. En esta otra imagen vemos a un paciente que, a pesar de estar en brazos de la madre, tiene un llanto constante y prolongado. Este de acá es un signo de alarma en pediatría que llamamos irritabilidad, que, por ejemplo, si lo asociamos a un lactante que acude por fiebre y la mamá nos refiere que es irritable y observamos esta irritabilidad, nosotros debemos de descartar una infección del sistema nervioso como la meningitis. Y en las figuras 3 y 4 ya observamos pacientes que tienen alterado el aspecto, la conciencia, el estado, no hay miradas, son hipotónicos, la piel está pálida, incluso cianosis perioral en este caso. Son pacientes inestables que requieren un tratamiento para estabilizarlos de forma urgente. Otro punto a valorar, como les dije, dentro del examen físico general, es el estado de conciencia. En este estado vamos a poder valorarlo de forma cuantitativa con el estado de vigilia y la escala de Gauss, y también se puede valorar de forma cualitativa, valorando la percepción, la orientación, la memoria y el lenguaje, que nos van a dar una idea de la función de los centros cerebrales superiores. Sin embargo, este último lo vamos a realizar dentro de la evaluación del sistema nervioso, que ya lo van a ver en otra clase. En cuanto al estado de vigilia, vamos a catalogarlo con un paciente que está reactivo. Son varios grados, desde un paciente reactivo y conectado con el medio, a un paciente letárgico, en el cual hay un estado de vigilia reducido, con poco interés ambiente, pero de despertar fácil. Un paciente obnubilado, que es un paciente con una somnolencia marcada y una respuesta disminuida a los estímulos. Un paciente estuporoso, el cual solamente responder a estímulos intensos como el dolor, y un paciente en coma, el cual no vamos a obtener ninguna respuesta ante ningún estímulo. La otra forma de valorar es con la escala de Glasgow, que ustedes ya la conocen, que fue creada para evaluar en pacientes adultos con traumatismo encefalocranianos graves. Luego se fue adaptando para el uso de pediatría, teniendo en consideración el desarrollo psicomotor y del lenguaje de los pacientes. En la escala de Glasgow, el puntaje mínimo que se va a tomar es el de 3 y el de máximo es de 15, de acuerdo a la respuesta, tanto a la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal de nuestros pacientes según la edad. Bien, el otro punto a valorar dentro del examen físico general es el estado nutricional. Como los mencioné, vamos a valorarlo de una forma subjetiva. Para ello vamos a evaluar la distribución y la cantidad de masa magra, la distribución de la grasa corporal, la coloración del cabello, evaluando si un paciente tiene buen estado nutricional, regular estado nutricional o mal estado nutricional. Sin embargo, en pediatría, lo importante es objetivar este estado nutricional, y eso lo vamos a hacer mediante la antropometría, que es la medición del peso, la talla, y esto va a ser evaluado en curvas de crecimiento de la OMS, de percentiles para peso para la talla para la edad, y en pacientes mayores de 5 años utilizamos las curvas de índice de masa corporal para la edad. En todo caso, esto también lo van a ver en una clase con más detenimiento, pero en esta deben de aprender cómo se mide la talla o longitud de los pacientes y cómo es que se les pesa. En el caso de lactantes, es decir, pacientes menores de 2 años, el peso puede ser en decúbito supino, como vemos en la primera imagen, o sentado. Pero a partir de los 2 años ya el peso lo tenemos que tomar o medir con el paciente en pie. En cuanto a la talla, en los pacientes menores de 2 años, más que talla, lo que medimos es la longitud, porque la vamos a hacer con el paciente en decúbito supino, y vamos a medir desde el punto más extremo de la cabeza, con los pies en extensión, con las piernas en extensión y los pies formando un ángulo de 90 grados, es que vamos a medir la longitud de los pacientes. Esto lo hacemos hasta los 2 años de edad. A partir de los 2 años de edad, ya el paciente va a ser tallado estando de pie en un tallímetro. Bien.
Luego tenemos otro punto del examen físico, que son las funciones vitales. Debemos de tener en cuenta que en pediatría sí o sí tenemos que medirlas en un minuto completo y tratar en lo posible de que el paciente esté tranquilo, sin llanto. Lo importante o digamos lo diferente en cuanto a las funciones vitales de los adultos es que en pediatría, como ven en las tablas, los rangos de valores normales va a depender de la edad de nuestro paciente. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, según la OMS, la frecuencia respiratoria normal, por ejemplo, para pacientes menores de 2 meses va a ser hasta 60 respiraciones por minuto. De 2 a 1 año hasta 50, de 1 año a 4 años hasta 40 y de 4 a 8 años hasta 30. En cuanto a la frecuencia cardíaca, en promedio, tenemos que los recién nacidos hasta los 3 meses pueden tener una frecuencia cardíaca de 140, desde los 3 meses a los 2 años de 130, los niños de 2 años a 10 años de un promedio de 80, y los niños mayores de 10 años un promedio de 75 latidos por minuto. Dentro de la presión o de la medición de la presión arterial también es importante, en lo posible, medirla con a un paciente que esté tranquilo. Por lo tanto, si es que su desarrollo del lenguaje nos lo permite, debemos de explicarle el procedimiento a seguir con el paciente para evitar que el miedo o el llanto altere la medida de la presión arterial. Es importante también tener en cuenta el tipo de manguito que vamos a utilizar, que debe ser de acuerdo a la edad. Para esto debemos utilizar un manguito que cubra los 2/3 del brazo y lo puede envolver completamente. Después debemos ubicar el pulso humeral, debemos tener en cuenta que el brazo debe estar semi extendido a la altura del corazón y vamos a proceder a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio más arriba del punto donde desaparece el pulso. Luego de esto procedemos a desinflar el manguito lentamente, encontrando la presión arterial sistólica en el punto en el cual volvemos a escuchar el pulso o latido y la presión arterial diastólica en el punto en el cual desaparece. Igual que las funciones vitales anteriores, el caso de la presión arterial también debe verse según la edad y en este caso se utiliza unos cuadros en los cuales consideran la edad del paciente y el percentil en que se va a encontrar la talla de nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 5 años cuya talla está en el percentil 25, vamos a ver que el percentil 50 de la presión sistólica para esa edad es 93 y el percentil 95 para esa edad y esa talla es de 110. Entonces, con esas tablas podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión arterial cuando encontramos en 3 o más ocasiones separadas una presión arterial sistólica por encima del percentil 95. En esta tabla les pongo algunas fórmulas importantes que nos van a ayudar a determinar, por ejemplo, el percentil 95 para cualquier edad. Generalmente usamos estas fórmulas que usan también en España. Para la presión arterial sistólica podemos encontrar el percentil 95 sin necesidad de las tablas anteriores con la fórmula de 105 más la edad por 2 años. Y para la presión sistólica de 6 a 10 años usamos la fórmula de 61 más la edad por 2. Y para la presión diastólica en pacientes de 11 a 17 años podemos usar la fórmula de 70 más la edad entre 2. En cuanto a hipotensión, está definida como la presión arterial sistólica por debajo del percentil 5. Para ello, según las guías de soporte avanzado pediátrico, los recién nacidos van a tener una hipotensión cuando su presión arterial sistólica está a menos de 60, en los lactantes de 1 año a 12 meses menor de 70, en los pacientes de 1 año a los 10 años podemos encontrarla con la fórmula 70 más 2 veces la edad. Todo lo que esté por debajo de este valor es considerado hipotensión. Y para los mayores de 10 años, la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. En cuanto al examen de piel y faneras, nosotros nos vamos a ayudar de la inspección y de la palpación. Para ello debemos considerar que tenemos que
evaluar al paciente en un ambiente adecuado y cómodo y tratar de que las manos, como van a tocar al paciente, estén tibias. Siempre recordando las características según la edad. Para ello vamos a describir el color, el estado de hidratación, turgencia y la temperatura de la piel. En el caso de la piel del recién nacido, por ejemplo, esta piel va a ser rubicunda debido a la gran masa eritrocitaria que tienen los recién nacidos. Va a ser una piel tibia, elástica, turgente, es decir, vamos a obtener un pliegue, un pedazo de piel, un pliegue, vamos a soltarlo y este va a ir rápidamente a su posición normal. Podemos evidenciar un tipo de vello fino que lo llamamos lanugo, y dentro de las características, digamos, normales que podría haber en un paciente recién nacido está la piel reticulada. Como vemos, es una piel en encaje, como arañitas, el cual puede verse por vasoconstricción por el frío, lo cual es normal a estas edades. Pero, por ejemplo, en un paciente mayor, en un lactante, en un escolar, este tipo de piel nos evidencia problemas a nivel de circulación, por ejemplo, en el caso de una sepsis. Otro hallazgo normal dentro de la piel del recién nacido es el eritema tóxico. Podemos encontrar máculas, pápulas eritematosas a nivel del rostro, del tronco, de la espalda, que van a aparecer a los 2 o 3 días de nacido y van a persistir hasta las 4 u 8 semanas. Otro hallazgo común a esta edad es la melanocitosis dérmica congénita, que va a ser una mácula de bordes definidos de color azul verdosa a nivel sacro, que puede extenderse hasta el tronco y que conocemos comúnmente como la mancha mongólica. Los hallazgos patológicos a esta edad más frecuente en la piel son la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y a veces de las mucosas, que en los recién nacidos puede ser fisiológica o patológica, dependiendo de la edad, las horas de vida en la que aparece, si hay factores asociados como incompatibilidad de grupo, que eso ya lo van a ver en su curso de neonatología. Lo importante en la ictericia en pediatría es detectar la ictericia prolongada, que está definida como aquella ictericia que aparece en los pacientes con más de 21 días de vida que han sido prematuros o más de 14 días de vida que han sido a término. ¿Por qué es importante esto? Es importante detectarla porque hay que descartar de todas maneras algún problema a nivel de vías biliares, como la atresia de vías biliares, que es una patología que necesita una intervención quirúrgica y de inmediata. Otra patología a nivel de piel, otro signo es la cianosis, que es la coloración azulada de la piel, que puede aparecer incluso en las uñas, como vemos en la imagen, o a nivel de labios. Este hallazgo en los recién nacidos indican de todas maneras que tenemos que descartar cardiopatías o también incluso infecciones como la sepsis. En cuanto a la piel del lactante, igual vamos a valorar la coloración, ya no es tan eritematosa o rubicunda como en el recién nacido, es una piel tibia, elástica, hidratada y con escaso vello corporal. Uno de los hallazgos a encontrar con frecuencia es la palidez debido a la anemia, como vemos en la imagen. Si la comparan con la imagen superior, esta piel es una piel con falta de color, pálida. Otro punto a valorar en los lactantes y también en pacientes escolares, preescolares, es el signo de pliegue. Para ello vamos a tomar un pliegue cutáneo con los dedos. Con los dedos, como vemos en la imagen, vamos a estirarlos y vamos a soltar. El signo de pliegue positivo es cuando demora este pedazo de piel en volver a su forma normal. Como ven aquí, no vuelve a su forma normal. Este es un signo característico en pacientes desnutridos severos y también en pacientes con deshidratación severa. Otros hallazgos importantes en los lactantes, que son patológicos, son la dermatitis de pañal, en la cual vamos a ver máculas, pápulas eritematosas, en la región inguinal, en los pliegues y en la zona del pañal, producto de factores irritativos
como la fricción, la humedad y el contacto con las deposiciones. Esta patología tiene un pico de presentación desde los 6 meses hasta el año de vida y tiene diversos grados, entre los grados leves hasta los grados más severos donde hay una disrupción o soluciones de continuidad de la piel. Otra característica es la dermatitis seborreica. En ella vamos a encontrar placas amarillentas con costras grasas a nivel de cuero cabelludo, pueden también estar a nivel de las cejas. Y en pediatría, una de las patologías, bueno, la patología crónica más frecuente es la dermatitis atópica, en la cual vamos a encontrar placas eritematosas, exudativas y costrosas, cuya característica principal va a ser el prurito en los pacientes. Estas dos entidades, por ejemplo, es importante tenerlas a consideración porque de repente estos pacientes a lo largo de su vida van a ser pacientes que puedan tener rinitis alérgica, síndromes obstructivos bronquiales recurrentes, incluso asma. Otras lesiones a nivel de la piel que vamos a encontrar son los exantemas, que en su mayoría son de causa infecciosa, viral, y lo importante es describir el tipo de lesión que vamos a ver, como por ejemplo en este caso, las vesículas, característica de la varicela o un herpes, lesiones maculopapulares eritematosas, que puede ser característico de un sarampión o de una rubiola, lesiones micropapulares eritematosas, característica de la enfermedad de escarlatina, placas eritematosas que desaparecen en menos de 24 horas, característico, por ejemplo, de una urticaria que puede ser de tipo medicamentosa. Un exantema reticulado, característico de un eritema infeccioso y así. Otras patologías que podemos ver también en las edades de lactantes, escolares y preescolares es la palidez, y un signo con el que nos podemos ayudar es comparando nuestra palma de las manos con la palma del paciente, como vemos en la imagen. Esta palidez asociada de repente a otros signos como cansancio, fatiga crónica, nos sugieren descartar una anemia. En cuanto a los adolescentes, debido al incremento hormonal, los cambios hormonales en esta etapa, la piel se va a tornar más untuosa, oleosa, con aumento de la sudoración, aumento de la distribución del vello corporal y su grosor. Y en estas edades podemos encontrar lesiones como del tipo acné, donde podemos ver nódulos, eritematosos, pústulas, comedones abiertos, comedones cerrados. También va a ser característico en estas edades, en realidad en cualquier edad, lesiones de tipo infecciosa, producto de contusiones o picaduras de insecto, como la celulitis, en la que vamos a ver los signos de flebosis que ya conocen, el dolor, el tumor, el calor. Algunas patologías más frecuentes en esta etapa pueden ser las colagenopatías, como el lupus eritematoso sistémico, y podemos encontrar a nivel de piel alteraciones como el rash malar y estas placas redondas eritematosas que son característicos del lupus discoide, que generalmente se van a presentar en miembros superiores y en miembros inferiores. En cuanto a las faneras, lo que podemos encontrar con mayor frecuencia son algunas patologías de tipo infecciosa, como la tinea capitis, en la que podemos encontrar una placa eritematosa, descamativa, bien circunscrita. Otras infestaciones que vamos a encontrar son la pediculosis, la infestación por piojos y liendres, y otro motivo de consulta frecuente es la alopecia. Entonces, la pérdida de cabello, que por ejemplo debemos distinguir de una patología inmunológica como la alopecia areata, en la cual esta pérdida de cabello va a estar circunscrita y no va a haber crecimiento de cabello en esta área, de una alopecia de tipo psicógena, que por el contrario vamos a ver que no va a ser bien distribuida o no va a estar bien definida el área donde no hay cabello, y vamos a tener diferente tipo de tamaño de cabello por el crecimiento.
En cuanto a las uñas, algunos signos que podemos encontrar en pediatría, por ejemplo, es la onicomadesis, que es la disrupción del lecho unguial, como vemos en las imágenes, y esto es característico en pacientes que han tenido la enfermedad mano-pie-boca producido por el virus Coxsackie. Esto se da después de aproximadamente 2 a 3 semanas luego de la infección. Otro signo que podemos encontrar en pediatría es la coiloniquia, que es estas lesiones cóncavas a nivel de las uñas, característica de una anemia ferropénica. También podemos encontrar las uñas de la onicomicosis, que son uñas engrosadas de color amarillento, con onicorexis, que son estas rajaduras que podemos observar en la uña. Y para la valoración de la cabeza y de la cara, vamos a utilizar la inspección y la palpación. Reconocer los signos normales, las características normales de estas áreas es importante, porque en estas áreas se van a originar la mayoría de infecciones a nivel de la edad pediátrica, que son un motivo frecuente de consulta. En cuanto a la cabeza del recién nacido, por el paso del canal del parto vamos a ver que va a haber un cabalgamiento de suturas que va a dar una forma característica de la cabeza del recién nacido, la cual va a ir disminuyendo con el paso de las horas. Las lesiones que podemos encontrar a este nivel son el caput, que es una colección sanguinolenta subcutánea que no va a respetar las suturas, va a estar mal definida y podemos encontrar alteración a nivel de la coloración de la piel de esa zona, como equimosis, eritema. Va a desaparecer a los 2 o 3 días de vida del paciente. Otra lesión que vamos a encontrar es el cefalohematoma, que esta va a ser una hemorragia subperióstica, por lo tanto va a respetar las suturas y va a ser una tumoración bien definida, sin cambios en la coloración de la piel, y esta sí puede demorar en resolverse de 6 a 8 semanas. En cuanto a los lactantes, bueno, y también recién nacidos, es importante considerar dentro de la evaluación de la cabeza el perímetro cefálico, debido a que nos va a dar de forma indirecta información sobre el volumen cerebral. Para medir el perímetro cefálico vamos a utilizar una cinta métrica, la cual la vamos a pasar por la frente a nivel del entrecejo hasta la parte más prominente del hueso occipital. Esta medición vamos a valorarla en las curvas también de la OMS de perímetro cefálico para la edad. Si nosotros obtenemos un perímetro cefálico que está por encima de 2 desviaciones estándar, hablamos de macrocefalia, y si encontramos un perímetro cefálico por debajo de menos 2 desviaciones estándar, hablamos de microcefalia. Siempre para valorar este dato tenemos que tener en cuenta y analizarlo junto con el desarrollo psicomotor y la evaluación neurológica de nuestro paciente. Otro punto a evaluar dentro de la cabeza de los pacientes son las fontanelas. En los lactantes vamos a encontrar 2 fontanelas. Una es la fontanela anterior o bregmática, de forma de rombo, cuya longitud más larga va a ser de 2.5 centímetros aproximadamente y tiende a cerrarse entre los 12 a los 18 meses. La otra va a ser la fontanela posterior, o llamada landoidea, que es puntiforme, cuyo tamaño es aproximadamente de 1 centímetro y cierra a los 2 meses. Es importante considerar las características normales de estas fontanelas, que son con cavidades blandas, con un ligero latido o pulsátiles y que pueden protruir durante el llanto. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nos viene un paciente por fiebre y de repente con vómitos y encontramos una fontanela protruida o abombada constantemente, eso nos sugiere que puede estar la infección a nivel del sistema nervioso central y tendríamos que descartar sí o sí una meningoencefalitis. Y si vemos, por ejemplo, un paciente con algún tipo de pérdidas como vómitos y diarreas y encontramos la fontanela más bien deprimida, no pulsátil, podemos valorar que nuestro paciente tiene un grado de deshidratación. Una alteración que es la craneosinostosis, que es el cierre prematuro de las suturas,
puede dar alguna forma característica a la cabeza de nuestros pacientes y es importante detectarla porque puede requerir en algún momento tratamiento quirúrgico para que podamos asegurar el crecimiento normal del cerebro. Es así que si, como en este caso, se cierra de forma precoz la sutura sagital, la forma de la cabeza va a ser de escafocefalia. Si se cierra de forma precoz la mitad de la sutura coronal, vamos a tener una plagiocefalia anterior. Si se cierra toda la sutura coronal, vamos a tener una braquicefalia. Y si se cierra la sutura metópica o anterior, vamos a tener una cabeza en forma triangular llamada trigonocefalia. También es importante considerar que esto vamos a verlo con mucha frecuencia, que es la plagiocefalia por posición. Esto se va a dar a nivel generalmente del hueso occipital, lo vamos a encontrar aplanado, producto de que los padres acuestan en una posición constante a los niños, que es el decúbito supino. Como para esto simplemente debemos de instruir a los padres a que tengan un cambio constante de la posición de lactantes y vamos a observar que con el tiempo esta forma va a remitir. Para la valoración de la cara, vamos a utilizar la inspección en la cual vamos a examinar la expresión de la cara, las proporciones faciales, detectar algún tipo de rasgo o facies característica de algún síndrome o patología específica, como por ejemplo en la primera imagen tenemos un paciente con craniosinostosis, como lo mencioné anteriormente, eso el cierre prematuro de las suturas y ocasiona una alteración en la morfología de la cabeza, pero también va a ocasionar una alteración a nivel de la hemicara, por ejemplo, en este caso de la hemicara derecha. Vamos a ver que este paciente tiene una asimetría de cara. Vemos que hay una alteración en la morfología de la órbita, tiene un estrabismo convergente, hay una hipoplasia malar, producto de esta craniosinostosis. En este otro caso, vemos que es una paciente de sexo femenino con acondroplasia en la que observamos que su cara es más larga que ancha, tiene una frente bastante amplia y protruida, tiene un puente nasal deprimido, tiene el ángulo nasolabial aumentado, problemas para la oclusión de los labios, micrognatio. Estas características o descripciones que hemos hecho son frecuentes en esta patología de los pacientes con acondroplasia. Y otra fase característica que podemos ver en pediatría son los pacientes con trisomía 21, en la cual va a ser una cabeza pequeña, una cara redonda, con la hendidura palpebral oblicua, una nariz sencilla de montar, una boca pequeña, con la lengua amplia, hipertrófica y paladar ojival. Otras fases características en pediatría pueden ser las fases cushingnoides en los lactantes, debido al uso prolongado y iatrogénico de corticoides, en los que vamos a ver esta cara conocida de semiluna por el aumento de volumen a nivel de mejillas y cuello. En este caso, por ejemplo, es un paciente que le indicaron corticoides tópicos por una escabiosis. Y en este caso es un paciente que le indicaron corticoides tópicos por una dermatitis de pañal. Entonces las mamás los usaron indiscriminadamente y ocasionaron facies característica de semiluna o cara cushingnoide. En la de abajo podemos observar un paciente con facies adenoidea, en la cual vamos a observar una cara alargada, con una facies de desinterés o inexpresiva, los pómulos hundidos, los ojos hundidos, una boca entreabierta con una mala posición dentaria y aumento de volumen del labio inferior. Característico de los pacientes que tienen hipertrofia adenoidea, que roncan en las noches, que respiran por la boca, que pueden presentar rinitis alérgica. En cuanto a los ojos, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de los ojos o de la visión tiene un periodo crítico durante los primeros años y que va a depender básicamente del estímulo visual, por lo que va a ser importante evaluar en todas las consultas para tratar de detectar
alguna alteración y poder referirlo de inmediato y de forma oportuna a nuestros pacientes al oftalmólogo pediatra. En la evaluación de los ojos vamos a valorar las estructuras tanto del globo ocular como las estructuras adyacentes, párpado, órbita, pestañas y cejas. Luego vamos a evaluar la respuesta pupilar a la luz, el reflejo rojo, la alineación, la fijación y el seguimiento de la mirada. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, vemos una asimetría producto de que hay una masa a nivel del párpado superior derecho, probablemente poco móvil, sin signos de flebosis, que puede ser un lipoma o un quiste dermoide en esta zona. En este otro paciente vamos a evidenciar que hay un aumento de la distancia interpupilar, que llamamos hipertelorismo. En este paciente vamos a ver que no hay masas, no hay asimetrías, la distancia interpupilar es normal, pero vamos a observar estas líneas o pliegues a nivel del párpado inferior que van a ser característicos, por ejemplo, de los pacientes atópicos, los que presentan o tienen antecedentes de dermatitis atópica, rinitis o recurrentes. Estas líneas se van a llamar línea de Denny-Morgan. En cuanto a la respuesta pupilar o reflejo fotomotor, lo vamos a evaluar con una linterna, iluminando directamente el ojo de nuestro paciente y vamos a obtener la respuesta de contracción de la pupila. Este es el reflejo fotomotor. Si observamos el ojo que no es iluminado, vamos a ver también que la pupila va a tener el mismo reflejo de contracción y este va a denominarse reflejo consensual. Otro reflejo a valorar es el reflejo de acomodación, en el cual vamos a utilizar un objeto llamativo para el paciente y al alejarlo vamos a ver que las pupilas se van a dilatar y al acercarlo hacia el paciente, las pupilas se van a contraer. En cuanto al reflejo rojo, es un reflejo muy importante que debemos de valorarlo. Este lo vamos a hacer mediante el uso de un oftalmoscopio en un ambiente oscuro. Vamos a ver por medio del oftalmoscopio a más o menos unos 30-40 centímetros del paciente. Lo que debemos observar es que las pupilas van a estar con un reflejo simétrico de color rojo, ambas pupilas. Si hay ausencia del reflejo o de repente hay un reflejo anormal, como una luz blanquecina, estos pacientes deben ser derivados de inmediato al oftalmólogo pediatra para descartar retinoblastomas, por ejemplo. Y para la valoración del alineamiento de los ejes visuales podemos utilizar el test de Hirschberg. También en este test vamos a utilizar una linterna. Con el paciente sentado y recto a unos 30 centímetros del paciente, vamos a iluminar las pupilas. Y como en este caso, al iluminar las pupilas, vamos a ver que la luz va a caer central y simétrica en ambas pupilas, lo cual va a ser un test de Hirschberg negativo. Entonces, si ustedes ven a simple vista, a este paciente nos da una impresión de estrabismo. Pero cuando aplicamos el test de Hirschberg, vemos que el reflejo de las pupilas está céntrico y central. Por lo tanto, este paciente no tiene estrabismo y lo que tiene es epicanto, que es este pliegue a nivel del párpado superior que da la impresión de estrabismo. En cambio, en el paciente de abajo, vemos que iluminamos con la linterna ambos ojos y a nivel del ojo derecho, la luz o el reflejo de la luz está céntrico en la pupila, pero en el ojo izquierdo vemos que casi está en la periferia entre la pupila y el iris. Entonces, en este paciente, el test de Hirschberg sí es positivo y se trata de un estrabismo, en este caso convergente. Bien. Para la valoración de la visión, debemos de tener en cuenta que va a tener un desarrollo progresivo, va a depender del desarrollo neurológico y de la estimulación visual, como lo dije anteriormente. El desarrollo visual definitivo va a darse entre los 6 u 8 años, en el que el paciente va a tener una agudeza visual similar a la del adulto 20/20. Entonces, como lo mencioné anteriormente, es importante detectar alteraciones de la visión para tratar de que ese paciente pueda lograr a esta edad tener una agudeza visual 20/20.
Para esto vamos a valorar la visión de forma indirecta en el recién nacido con el reflejo fotomotor, que ya lo vimos. A los 2 meses, si el paciente sigue o parpadea con una luz, o hay un parpadeo protector con la luz. A los 4 meses, si sigue la mirada, si sigue un objeto con la mirada, o incluso hay una rotación de la cabeza hacia donde le ponemos el objeto. A los 6 meses debemos evaluar sí o sí a todos los pacientes el alineamiento de los ejes visuales que hemos visto con el test de Hirschberg, y toda alteración del test de Hirschberg, es decir, test de Hirschberg positivo a partir de los 6 meses, es considerado patológico y debe referirse al oftalmólogo pediatra. A los 12 meses el paciente debe señalar diversos objetos. Y a los 3 años o más, a partir de los 3 años, va a evaluarse la agudeza visual con estas tablas de optotipos, en las cuales pueden usarse estos símbolos como la E o la C de acuerdo al nivel de lenguaje y desarrollo de nuestro paciente. Y si son pacientes más grandecitos, ya utilizan los de, igual que en adultos, los que tienen las letras del abecedario. En cuanto a los oídos, también vamos a utilizar la inspección y la palpación. Para ello tenemos que evaluar el pabellón, la forma del pabellón auricular, la implantación y alguna malformación que pueda tener este. Para evaluar lo que es la implantación del pabellón auricular, vamos a trazar una línea imaginaria desde el ángulo externo del ojo de forma horizontal, en la cual el inicio del pabellón auricular debe coincidir con esta línea. Si tenemos un inicio de pabellón auricular por debajo de esta línea, hablamos de implantación baja, la cual nos puede indicar que se pueda tratar un paciente con alguna alteración genética. Otras alteraciones a nivel de pabellón auricular es la microtia, que puede tener diversos grados, que generalmente se presenta de forma unilateral y en el lado derecho. Puede tener grado 1, como por ejemplo una disminución del tamaño del pabellón auricular, pero que todavía se pueden observar ciertas estructuras. El grado 2 es en la que tenemos una alteración ya de la morfología del pabellón auricular. En el grado 3 simplemente vamos a tener un remanente rudimentario de tejido, y en el grado 4 la ausencia total de pabellón auricular. Es importante detectar estas alteraciones porque pueden estar asociadas a sordera de tipo conductiva y neurosensorial también. Otras alteraciones del pabellón auricular son algunas malformaciones de tipo congénita, como los apéndices preauriculares, que son estas lesiones pediculadas. Importante porque están asociadas a malformaciones de las vías urinarias, sobre todo renales. Por lo tanto, cuando detectamos a un lactante recién nacido con estas lesiones, debemos indicar una ecografía renal para descartarlas. Dentro de los procesos infecciosos más frecuentes podemos ver la pericondritis, en la cual vamos a ver un pabellón auricular aumentado de tamaño, eritematoso, con edema, rubor y calor. Otra evaluación dentro del oído es la otoscopía, en la cual vamos a valorar la membrana timpánica y el conducto auditivo externo. Es importante que nosotros tengamos un esquema mental de las características normales de la membrana timpánica, porque al ser un procedimiento un poco que produce disconfort en nuestro paciente, tenemos que hacerlo rápido para identificar las alteraciones anormales. Para evaluar con el otoscopio a nuestros pacientes debemos de retraer o traccionar el pabellón auricular ligeramente hacia atrás y hacia adelante para horizontalizar el conducto auditivo. Dentro de las características de la membrana timpánica vamos a ver que es una membrana timpánica translúcida, con un reflejo de la luz, el triángulo de la luz que vemos acá. Cualquier alteración como retracciones o que esté abombada o que esté opaca nos puede indicar que se trate de algún paciente con una infección de oído medio, siempre haciendo análisis en conjunto con los signos y síntomas que trae nuestro paciente.
En cuanto a la audición, vamos a valorar, vamos a tener en cuenta que de esta va a depender el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Por eso es que es importante detectar alteraciones a nivel de la audición, sobre todo antes de los 2 años, para evitar secuelas irreversibles. Entonces, en cuanto a la audición, vamos a hacerlo también de forma indirecta. En el recién nacido, por ejemplo, vamos a observar el cese de las actividades o de los movimientos con la voz de la mamá, un parpadeo en defensa ante un sonido fuerte, o de repente se puede producir el reflejo de moro ante un sonido intenso. A los 3 meses, nuestro paciente es capaz de localizar los sonidos con un objeto, se lo ponemos en uno de los lados, lo hacemos sonar y el paciente va a dirigir su mirada y su cabeza hacia el objeto. A los 6 meses, el paciente va a producir disílabos como ma, pa, da. A los 12 meses es capaz de decir 2 o 3 palabras con significado y va a entender órdenes simples. Y a los 2 meses debe decir 2 palabras juntas, dice y entiende su nombre. En cuanto a la boca, vamos a usar básicamente la inspección. Necesitamos siempre una buena fuente de luz para observar todas las estructuras de la boca. Vamos a evaluar los labios, la coloración, si es roja, si es cianosis, el estado de hidratación, si está húmedo, hay grietas, signos de deshidratación. La orofaringe, evaluar la mucosa, que es rosada, la integridad del paladar, como vemos en esta imagen, los dientes y la lengua. En estas imágenes, por ejemplo, en esta imagen vemos un carrillo lingual hipertrófico y corto, ¿no? Esta alteración puede ocasionar problemas en los recién nacidos y lactantes de lactancia, y en los pacientes más grandes incluso problemas en la pronunciación de ciertos fonemas. Doctora Cabrera.